Desde luego no cabía decir nada, así de nuestra fuente, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, estaba muy claro que había revisado cuidadosamente cada documento que nos había entregado, que había entendido su significado y que finalmente lo había incorporado a una estructura armónica. La otra faceta sorprendente del archivo era el alcance de las mentiras del gobierno, demostradas con claridad por la fuente. Una de las carpetas llevaba por título, entre comillas, informantes sin límites, entre paréntesis, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, mintió al Congreso, cerramos comillas. Dicha carpeta contenía montones de documentos que recogían detallados datos estadísticos de la Agencia de Seguridad Nacional NSA sobre cuántos emails y llamadas interceptaba la agencia. También contenía pruebas de que la Agencia de Seguridad Nacional NSA había estado reuniendo cada día datos de llamadas y correos electrónicos de millones de norteamericanos. Entre comillas, informantes sin límites era el nombre del programa de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, concebido para cuantificar las actividades de vigilancia diaria de la agencia con exactitud matemática. Un mapa del archivo ponía de manifiesto que, durante un periodo que finalizaba en febrero de 2013, una unidad de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, había recogido más de 3.000 millones de datos solo de los sistemas de comunicación de Estados Unidos. La fuente presentaba pruebas inequívocas de que los funcionarios de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, habían mentido al Congreso de manera descarada y reiterada sobre las actividades de la agencia. Durante años, varios senadores estuvieron pidiendo a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, una estimación aproximada de cuántos norteamericanos tenían las llamadas o los emails interceptados. Los funcionarios insistían en que no podían responder porque no conservaban ni podían conservar esos datos, precisamente los datos exhaustivamente reflejados en los documentos, abriendo comillas, informantes sin límites. Hay algo aún más significativo: los archivos, como la orden del tribunal Averizon, demostraban que James Clapper, funcionario de alto rango de la administración Obama, director de inteligencia nacional, mintió al Congreso cuando el 12 de marzo del 2013 el senador Ron Wyden le preguntó lo siguiente, entre comillas: ¿la NSA o Agencia de Seguridad Nacional recoge alguna clase de datos de millones o cientos de millones de norteamericanos? Cierra comillas. La contestación de Klepper fue tan sucinta como falsa, entre comillas: no señor, cierra comillas. En 16 horas de lectura casi ininterrumpida conseguí leer solo una fracción del archivo. En todo caso, cuando aterrizamos en Hong Kong, sabía dos cosas seguras. En primer lugar, la fuente era alguien muy sofisticado y políticamente astuto, lo que se evidenciaba en su reconocimiento de la importancia de casi todos los documentos. También se trataba de alguien muy racional, lo ponía de manifiesto la manera en que había escogido, analizando y descrito los miles de informes que tenía yo ahora en mi poder. En segundo lugar, sería difícil negarle el estatus de delator clásico de ilegalidades. Si revelar pruebas de que funcionarios de seguridad de ámbito nacional mintieron descaradamente al Congreso con respecto a programas de espionaje interno, no ser indiscutiblemente un delator de ilegalidades, entonces, ¿qué es? Yo sabía que cuanto más difícil resultara para el gobierno y sus aliados demonizar la fuente, más efectivas serían sus revelaciones. Los dos argumentos preferidos para demonizar a los reveladores de secretos, a saber, que son personas inestables e ingenuas, aquí no iban a surtir efecto. Poco antes de aterrizar leí un último archivo, aunque llevaba por título, entre comillas, léeme, espacio primero, cierre comillas, reparé en él solo al final del viaje.
Este documento era otra explicación de por qué la fuente había decidido hacer lo que había hecho y qué esperaba que sucediera como consecuencia, y tenía un tono y un contenido parecidos al manifiesto que yo había enseñado a los redactores del Guardian. No obstante, este documento contenía hechos vitales que no estaban en los otros. Incluía el nombre, la fuente. La primera vez que lo veía yo, junto con predicciones muy claras de lo que seguramente le harían una vez que se hubiera identificado, haciendo referencia a episodios ocurridos desde el escándalo de la NSA de la Agencia de Seguridad Nacional de 2005. La nota terminaba así: muchos me calumniarán por no participar en el relativismo nacional, por apartar la mirada de los problemas de mi sociedad y dirigirla a males lejanos, externos, sobre los que no tenemos autoridad ni responsabilidad. Pero la ciudadanía lleva consigo la obligación de primero supervisar al propio gobierno antes de intentar corregir otros. Aquí y ahora padecemos un gobierno que permite una supervisión limitada solo a regañadientes, y cuando se cometen crímenes se niega a rendir cuentas. Cuando jóvenes marginados cometen infracciones sin importancia, como sociedad hacemos la vista gorda mientras ellos sufren terribles consecuencias en el mayor sistema carcelario del mundo. Sin embargo, cuando los más ricos y poderosos proveedores de telecomunicaciones del país cometen a sabiendas decenas de millones de delitos, el Congreso aprueba la primera ley del país que procura a sus amigos de la élite plena inmunidad retroactiva, civil y criminal, por crímenes que habrían merecido las sentencias más duras de la historia. Estas empresas cuentan con los mejores abogados del país, sin embargo, no sufren la menor de las consecuencias. Cuando en una investigación se descubre que funcionarios de los máximos niveles del poder, incluyendo específicamente al vicepresidente, han dirigido personalmente iniciativas criminales. Así que sucede si creemos que esta investigación debe interrumpirse, que sus resultados han de clasificarse como, entre comillas, alto secreto, en un compartimento especial de entre comillas, información excepcionalmente controlada, denominado STLW, Stewart Wind, que hay que descartar cualquier investigación futura partiendo del principio de que detener a quienes abusan del poder va contra el interés nacional, que debemos, entre comillas, mirar hacia adelante, no hacia atrás, y que en vez de clausurar el programa hemos de expandirlo más. Seremos bienvenidos a los salones del poder norteamericano. Esto es lo que ha llegado a pasar, y yo estoy haciendo públicos los documentos que lo demuestran. Sé muy bien que pagaré por mis acciones y que hacer pública esta información supondrá mi final. Me sentiré satisfecho si quedan al descubierto, siquiera por un instante, la federación de la ley secreta, la indulgencia sin igual y los irresistibles poderes ejecutivos que rigen el mundo que amo. Si quieres ayudar, súmate a la comunidad del Código Abierto y lucha por mantener vivo el espíritu de la prensa y la libertad en Internet. He estado en los rincones más oscuros del gobierno y lo que ellos temen es la luz. Edward Joseph Snowden, alias en la CIA, número de identificación en la agencia. Es consejero de alto rango, Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo tapadera empresarial. Exoficial superior, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, bajo tapadera diplomática. Exprofesor, Agencia de Inteligencia y Defensa de Estados Unidos, bajo tapadera empresarial. 2. 10 días en Hong Kong. Llegamos a Hong Kong el domingo 1 de junio por la noche con el plan de quedar con Snowden inmediatamente después de llegar al hotel. En cuanto estuve en mi habitación del hotel, en el exclusivo barrio de Kowloon, encendí el ordenador y lo busqué en el programa encriptado de chats que utilizamos. Como casi siempre, allí estaba él esperando. Tras intercambiar algunos comentarios sobre el viaje, fuimos al grano y hablamos de la logística de nuestro encuentro. Entre comillas, ¿podéis venir a mi hotel?, dijo. Fue mi primera sorpresa.
que se alojara en un hotel. Aún no sabía yo por qué se hallaba en Hong Kong, pero a estas alturas supuse que se escondía. Me lo había imaginado en un tugurio, en algún piso barato donde pudiera permanecer oculto sin que le llegara una paga regular, no instalado cómodamente en un hotel, expuesto al público, acumulando gastos a diario. Cambiamos de planes y decidimos que sería mejor vernos a la mañana siguiente. La decisión la tomó Snowden, que estableció la atmósfera súper cautelosa, envuelta en intrigas y misterio, que marcaría los días siguientes. Entre comillas, es más fácil que llaméis la atención si os movéis de noche, dijo, entre comillas, que dos americanos se registren en el hotel y salgan enseguida constituye una conducta extraña. Será algo más natural si venís por la mañana. A Snowden le preocupaba tanto la vigilancia de las autoridades chinas y de Hong Kong como de las americanas. No le gustaba nada que pudieran seguirnos agentes de inteligencia locales. Como di por sentado que él conocía a fondo las agencias de espionaje de Estados Unidos y sabía que estaba hablando, respeté su opinión, pero me supo mal que no pudiéramos vernos esa noche. Como Hong Kong iba exactamente 12 horas por delante de Nueva York, ahora el día y la noche estaban invertidos, por lo que apenas dormí, lo mismo que durante el viaje. Se podía culpar al jet lag solo en parte, en un estado de excitación apenas controlable. Fui capaz de dormitar solo unos 90 minutos, 2 horas a lo sumo, lo que acabó siendo mi patrón normal de sueño durante toda la estancia. A la mañana siguiente, Laura y yo nos encontramos en el vestíbulo y a continuación tomamos un taxi para ir al hotel de Snowden. Laura era quien había organizado los detalles del encuentro. Se mostró muy reacia a hablar en el taxi, pues temía que el conductor fuera un agente encubierto. Yo ya no me apresuraba como antes a rechazar esos temores, calificándolos de paranoia. Pese a las pegas, le insistí lo suficiente para conocer el plan. Iríamos a la tercera planta del hotel, donde se hallaban las salas de las reuniones. Snowden había elegido una sala de reuniones concreta buscando lo que para él era el equilibrio perfecto, lo bastante aislada para evitar el entre comillas tráfico humano, sustancial como lo llamaba él, pero no tan oscura y oculta que llamara la atención mientras esperábamos. Laura explicó que una vez que llegásemos a la tercera planta, debíamos preguntar al primer empleado con qué nos tropezamos, cerca de la habitación indicada si había algún restaurante abierto. Para Snowden, que estaría rondando cerca, la pregunta sería una señal de que no nos habían seguido. Dentro de la habitación esperaríamos sentados en un sofá situado junto a un caimán gigante, que como confirmó Laura era una especie de elemento decorativo, no un animal vivo. Teníamos 2 horas de cita distintas, las 10 y las 10:27. Si Snowden no aparecía pasados 2 minutos de la primera hora, teníamos que marcharnos y regresar para la segunda hora, cuando sí se reuniría con nosotros. Entre comillas, ¿cómo sabremos que es él? Pregunté a Laura. Prácticamente aún no sabíamos nada de Snowden, ni la edad, ni la raza, ni el aspecto físico, nada. Entre comillas, llevará un cubo de Rubik, contestó. Solté una carcajada. La situación era estrambótica, improbable y extrema. Un thriller internacional, surrealista, rodado en Hong Kong, pensé. El taxi nos dejó en la puerta del hotel Mira, que advertí también estaba en el barrio de Kowloon, una zona muy comercial llena de tiendas elegantes y rascacielos, más notorios imposible. Al entrar en el vestíbulo volví a sentirme desconcertado. Snowden no se alojaba en cualquier hotel, sino en uno imponente y claro, que costaba varios cientos de dólares la noche. Me pregunté por qué alguien que pretendía tirar de la manta en la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, que necesitaba moverse con discreción, había ido a esconderse en un hotel de Hong Kong ubicado en uno de los barrios más llamativos de la ciudad. Pero en ese momento no tenía sentido detenerse demasiado en el misterio, pues en cuestión de minutos conocería la fuente
y cabía suponer que tendría todas las respuestas.